Regresamos aquí, amigos, a Vital Noticias, siendo las 7:47 de la mañana y continuando con este segmento de debates y entrevistas, tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Richard Rojas García, candidato a diputado por Lima con el número 1 por Perú Libre. Bienvenido, buenos días, Richard. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta. ¿Tienes experiencia en gobernabilidad o de alguna forma has trabajado en el Parlamento antes? Cuéntanos un poco tu experiencia, ya que vas además a la Cámara de Diputados, y tu experiencia también en política. ¿Es la primera vez o ya has estado en política? Gracias por la pregunta. Bueno, yo entro en la política el año 2008. En el 2016 estuve acompañando al doctor Vladimir Cerrón, empecé a acompañarlo. En el 2021 estuve como jefe nacional de campaña de Pedro Castillo. En la actualidad, en los 2 últimos años estuve trabajando en el Congreso, en la segunda vicepresidencia. Hoy en día estoy postulando para diputado y asimismo estoy desempeñando la función de jefe nacional de campaña de Perú Libre. Esa es la experiencia que efectivamente. Jefe de campaña. ¿Qué tal la experiencia como jefe de campaña? Bueno, ya tenemos una victoria, netamente elaborada toda la estrategia en el partido. No tenemos influencia externa. Asimismo, esta nueva etapa, estamos mejorando algunas deficiencias que se tuvo el 2021. Claro. Te pregunto sobre todo porque, claro, como líder de campaña, has visto todo de cerca con el tema del señor Cerrón, ¿no? Cuando le preguntan seguramente la situación en la que se encuentra, por qué no se hace un poco más visible su participación, porque no se entrega, en otras Sería palabras. Tonto decirle que se entregue, ¿no? Claro, ustedes marcan mucho esta línea de la persecución política y de que tendría que seguirse un debido proceso, ¿no? Y que lo que temen es que no se haga un debido proceso en el Perú. ¿Por ahí voy? Efectivamente, si a una persona le sentencian 2 veces y las 2 veces la Suprema lo declara inocente, serías tonto que una tercera vez te vuelvas a presentar, ¿no? Claro, ¿tú crees que desde justamente la Cámara de Diputados se pueda revisar, se pueda hacer algo por garantizar un debido proceso, de acuerdo a todas las experiencias que hemos tenido últimamente, ¿no? Que no se están garantizando adecuadamente, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? El debido proceso. Sí, efectivamente, hay un sector de la política que ha hecho un mal uso de las leyes, lo han utilizado sobre todo a perseguir. ¿Cómo es posible que metan al mismo costal de delitos? Por decir un ejemplo, la ley es pro crimen, ¿no? O sea, ¿cómo te van a meter como organización criminal cuando es un tema tal vez de falsedad, cuando es un tema tal vez de falsificación? No. Cuando la palabra crimen está ligado a delitos de sangre. La palabra crimen, o sea, cuando a usted le dicen, oye, hay un crimen, de frente a la cabeza te dice, no, lo han herido, cualquier violencia extrema, ¿no? Bueno, claro, las leyes pro crimen son supuestamente las supuestas leyes pro crimen, porque hay que reflexionar, hay que indagar sobre cada una de ellas. Y es más, se recomendaría que sea a través de una audiencia o de un ambiente público para que el ciudadano pueda estar atento a cada una de estas normativas que se vayan a evaluar para sus cambios o sus posibles modificaciones, ¿no? A futuro. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos meses, hay bastante controversia con el tema del debido proceso. El Tribunal Constitucional peruano además señala que se debe garantizar las libertades, los derechos fundamentales, el debido proceso, otra vez lo menciono. Entonces, por ahí va un poco la pregunta. Ahora, le pregunto también sobre su experiencia en gobernabilidad. ¿Tiene experiencia en gestión pública? No, yo estuve metido más en el sector privado. Tengo una empresa constituida desde el año 2000. Recién entré al ámbito estatal el año 2024, cuando me invitaron al Congreso. Ya. Y sí,
la experiencia que uno tiene en el sector privado más es para la productividad, ¿no? Tú produces, claro. Bueno, y lo he ejecutado en el sector estatal y sí, me ganan algunos enemigos, pero creo que lo más importante es la productividad en cualquier sector. La diferencia también con el Estado es que acá hay toda una planificación que se realiza a través de un órgano, en este caso CEPLAN, ¿no es cierto? Que hay una planificación estratégica al 2030 ya. Como país tenemos que seguir algunos lineamientos, ¿no? Que son las políticas de Estado también designadas y señaladas por la planificación estratégica. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que se tiene que reforzar la planificación estratégica o crees que hay ahí algún proceso complejo que no se estaría cumpliendo? Cuando hablamos de productividad, hablamos de planificación. Un claro ejemplo son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas planifican, ¿no?, todo su accionar en el tiempo. Y un gran error que muchas veces tenemos en algunos sectores es que no planificamos y generamos demasiada acumulación en algunos sectores y escasez en otros sectores. Y cuando nosotros, es más, un claro ejemplo es la educación, ¿no? Cuando vemos educación, no hay una planificación de profesionales, simplemente los producimos a granel y sin darles dónde van a trabajar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Y justamente terminamos viendo... Por eso le preguntaba, porque la planificación es importante que se vea, que se verifique, ¿no? Es decir, están actuando de manera independiente cada ministerio sin considerar la planificación ya estratégica que se tiene al 2030. Por eso le preguntaba. Bien, y sobre sus propuestas, ¿cuáles serían las primeras o las propuestas más importantes de entrar a la Cámara de Diputados y que las ejecutaría en las primeras semanas? Bueno, mis propuestas principales es que el Estado garantice la educación de los jóvenes, que el Estado garantice la salud de los jóvenes, porque toda esta distorsión social que vivimos justamente es a raíz del abandono del Estado a la educación. Yo siempre enfatizo la parte de la currícula educativa. La currícula educativa implementada en los años 90, donde te retiran los cursos que te generaban patriotismo, identidad nacional, tales como historia del Perú, educación cívica, formación laboral, ¿no?, geografía, es más, psicología, estudiábamos economía. Todos esos cursos lo unificaron, pero lo unificaron simplemente para embrutecer a la juventud, para quitarles identidad. Y es hoy en día que vemos jóvenes que no tienen ese amor a la patria y es por eso que no lo defienden. Por decir, yo resalto bastante la educación porque yo fui de la promoción 92, fue una de las últimas promociones que llevó esos cursos y me formaron mi personalidad. Hicieron que terminando el colegio, a pesar de la crisis económica que vivimos el año 92, yo pudiera lograr algo en la vida. Hoy en día los jóvenes terminan el colegio y no saben hacer nada, no saben cambiar ni un foco. Hablando del tema de educación, es uno de los derechos fundamentales que se supone que están regulados en la Constitución política, como muchos otros derechos fundamentales, y que en la realidad del Perú no hay una ejecución que tú veas que garantice estos derechos regulados en la Constitución, ¿no es cierto? Es decir, claro, el aparato o el ámbito ejecutor, el ejecutivo del Estado peruano no ejecuta para que se garanticen en realidad los derechos que están regulados en la Constitución, los derechos fundamentales. Desde la Cámara de Diputados, ¿qué haría usted o qué han pensado desde su partido para que se pueda garantizar finalmente, ¿no? Porque como muchos otros derechos están regulados constitucionalmente o en cualquier otra normativa y se quedan ahí en papel. Justamente cuando tú ves la Constitución, ves como la publicidad engañosa, ¿no? Cuando tú entras a un supermercado, una tienda, quieres ver una cosa, pero al final el producto es otro. La Constitución que hoy tenemos, no se ejecuta, ¿no? La Constitución que hoy tenemos es lo mismo. Dice, el ciudadano tiene derecho a la libertad de la educación, ¿no? El Estado garantiza la libertad. O sea, tú dices, no, tengo derecho, y el Estado me está garantizando, pero no te está garantizando la educación, te está garantizando tu libertad, donde tú puedes estudiar donde tú desees.
Pero si naciste pobre, ¿tu futuro va a estar condenado? No. Ahí donde el Estado tiene que ejercer su rol garantista, tiene que garantizar la educación. El Estado, mientras no garantice la educación, simplemente vamos a seguir condenando a nuestra población a la pobreza. Porque yo veo muchos jóvenes con muchas habilidades, y entre eso soy yo. ¿Cómo lo garantizamos? O sea, ¿cómo lo garantizan? Los términos de la Constitución tienen que cambiar. Por si mal no recuerdo, es el artículo 11 donde empezamos a hablar del tema educativo. El Estado tiene que garantizar la educación, no garantizar su libertad. Cuando sacamos una coma, una letra, un término, o sea, el Estado tiene que garantizar el derecho fundamental a la educación, no garantizar la libertad a la educación. O sea, son términos que se utilizan y que están mal usados, ¿no? Porque mientras la Constitución no sea específica en decir realmente lo que se tiene que hacer, simplemente dejas libertad, pero así como lo dicen, si revisamos este momento, dice, el Estado garantiza la libertad a la educación. Claro. Pero no te dice que te garantiza la educación. Retiremos ese tema del término de libertad y te darás cuenta que ahí sí el Estado va a estar obligado a darte una educación, no solamente una educación primaria, secundaria, sino o necesitamos una educación técnica. A través de la función de fiscalización, ¿no? Que ustedes la tienen también como parte de la Cámara de Diputados. Es que no sirve nada fiscalizar si es que la ley no lo dice. Ya, entonces tendría que haber un cambio de normativa de todas maneras para ustedes. Es como cuando, yo siempre hago el ejemplo, ¿no? La Constitución que hoy en día tenemos es como un auto deportivo. Es bueno para la ciudad, pero no es bueno para el interior del país. Claro. Es ahí donde necesitamos un vehículo 4x4. Perfecto. Una Constitución todoterreno. Bien, Richard, muchas gracias. Él ha sido Richard Rojas García, candidato a diputado por Lima, ¿verdad? Perfecto. Por Lima, con el número 1 por Perú Libre. Muchas gracias, Richard. Le agradezco. Nos vamos a franja electoral.